Cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Neferata, anteriormente conocida como Neferatem, era la hija del rey Lamin-Zash de Nehekhara, y ya de joven expresó su deseo de unirse al culto mortuorio. Su padre se rió de ella y le explicó que las mujeres no podían formar parte del clero, ni de hecho estudiar magia. No, ella estaba destinada a gobernar la ciudad de Lamia al cumplir la mayoría de edad. Bajo la perversa influencia del sumo sacerdote Wosoran, uno de los espías de Nagash, se sirvió de su posición para salvar de la hoguera algunas de las obras del gran nigromante y estudiarlas en secreto por su cuenta. Con estos conocimientos y la ayuda de Wosoran, destiló el elixir de la vida. Y así fue como se convirtieron en los primeros vampiros. Expulsaron a los sacerdotes de Lamia y los sustituyeron por su propio culto, consagrado a Nagash y con sede en el Templo de la Sangre. Pero no todos los habitantes de Lamia se mostraron dispuestos a tolerarlo. Después de todo, la ciudad de Lamia fue la primera en rebelarse contra Nagash. Cuando el pueblo se sublevó contra Neferatem, ésta apareció al frente de su corte de vampiros y los aniquiló a todos y cada uno de esos rebeldes. Tras los cambios del culto mortuorio de Lamia y la creación del Templo de Sangre, Neferatem invitó a su prima Khalida Neferher, la reina guerrera de Libaras, a convertirse a su culto. Khalida rechazó su oferta, pues recelaba de los cambios que estaba teniendo lugar en Lamia y se había consagrado a la diosa áspid Asaf. Preocupada por la posibilidad de que su prima hubiera descubierto su secreto, Neferatem la acusó de traición e intentó asesinarla durante un banquete, retándola a un duelo ante todos los nobles de la corte de Lamia. Neferatem salió victoriosa del combate gracias a su fuerza y agilidad vampíricas, mientras Khalida yacía moribunda. La vampiresa se mordió su propia lengua y besó a su prima, transmitiéndole su maldición. La devota Khalida rezó mientras moría, y su oración fue escuchada. Asaf le extrajo la corrupción de la sangre y la sustituyó con veneno, concediendo a Khalida una muerte piadosa. Se dice que, aunque fue una muerte en santidad, no fue del todo completa
y que Kalida continuó viviendo como guardiana eterna del templo de Asaf. Habiendo sido frustrado su intento de conseguir una poderosa aliada, Neferátem expulsó de Lamia a todos los sacerdotes de las demás religiones. Durante aquel período de cambios, Neferátem había estado convenciendo en secreto a los habitantes de su ciudad hasta que levantó las sospechas de Abjorash, su enamorado capitán de la guardia. Abjorash se horrorizó al descubrir la verdadera naturaleza de su amada, pero no pudo resistir sus órdenes durante mucho tiempo. Bebió del elixir de la vida por orden de su reina, y al cambiar su naturaleza cambiaron también sus reproches. Neferátem y Wosoran propagaron su maldición de esta forma a muchos de los miembros de la corte de Lamia, incluido el ministro de justicia Madmeses y el visir de la corte Jaracte. Y este fue el origen de su corte inmortal, los primogénitos que se convertirían en los maestros de los vampiros inferiores que crearon posteriormente. Pero la bondad que Abjoraz tuvo en vida aún le hacía sentir remordimientos, y creó una serie de normas que los primogénitos debían acatar para no ser descubiertos, como alimentarse de criminales y de esclavos, además de ser prohibidas las rencillas entre ellos. Pasó que cuando Ushoran, el hermano de Neferátem, descubrió la existencia del elixir de la vida y lo robó, la reina no pudo castigarle, y en su lugar permitió que Ushoran, el vil señor de las máscaras, se uniera a su corte inmortal. Bajo el reinado de su inmortal monarca, Lamia se hizo célebre por su intolerancia religiosa y la severidad de sus leyes. Los agentes de otras ciudades comenzaron a instigar la rebelión, horrorizados por la forma en que se extendía la secta de sangre y su veneración por Nagash. Cuando se produjo la insurrección, Neferátem la aplastó con mucha más brutalidad que la anterior, lo que le granjeó el sobrenombre de Neferata, que en su idioma significa bella muerte. Aunque la rebelión fracasó, las demás ciudades de Nehekhara seguían deseando la destrucción de aquella maldita ciudad. Neferata gobernó Lamia sola durante muchas décadas, hasta que un pariente suyo llamado Bashanesh, también de la sangre de Nagash, le comunicó que el general Setep había excluido a su familia de la sucesión al trono de Khemri y sobre sus planes contra ellos. Bashanesh había sido uno de los comandantes del ejército de Setep y era muy ducho en tácticas militares. Neferata entonces le permitió beber el elixir de la vida y le hizo su rey, para consternación del celoso Abjorash. Juntos conspiraron para mantener las demás ciudades de Nehekhara distanciadas entre sí, creando una red de espionaje que dividió la nación durante siglos, interrumpiendo todo intento por unificar al pueblo contra ellos. Tras varios siglos de gobierno sin ninguna oposición,
el rey Alcázar logró movilizar a los ejércitos y cercó la ciudad. Las tropas de Neferata, aunque inferiores en número, tenían refuerzos constantes, ya que los muertos eran reanimados por Wosoran. Pero ni siquiera junto a Bashanesh logró Lamia resistir a los ejércitos de Nehekhara cuando llegó a ella la Guerra Santa. El templo de la sangre ardió, y Neferata y su corte huyeron a Nagashizar. Nagash tomó a los vampiros como soldados bajo el mando de Bashanesh. Las tornas habían cambiado y entonces fue Neferata quien sintió celos de él. Aquella era la recompensa que recibía a cambio de tantos años de veneración. Nagash la nombró vasalla y le ordenó que atacase a sus enemigos como un perro rabioso. Volvió a resurgir la furia que sintió en su juventud hacia los hombres, quienes le prohibieron ejercer de sacerdotisa. Cuando Bashanesh cayó y Nagash perdió el control sobre los vampiros, huyó al norte, decidida a no volver a aceptar órdenes de un hombre. Neferata, tras la caída de su apreciada ciudad de Lamia, tornó su atención hacia las tierras cercanas, deseosa de rehacer su poder y reinstaurar su influencia. Para ello marchó hacia la nación humana más poderosa del lugar, Arabia. Utilizando su ladina influencia, logró ganarse el favor de multitud de tribus nómadas del gran desierto de Arabia, para posteriormente lanzar una gran ofensiva sobre la capital árabe, Bel Aliad, y hacerse con el poder. Conocida como la Serpiente de Arena o la Madre Noche por los árabes, ganó gran poder entre las tribus árabes gracias a la fascinación que producía en ellos, y su renovado ejército marchó en el año 1152 antes del calendario imperial sobre la capital árabe. Si bien el ejército de Neferata era inmenso y temible, compuesto por guerreros de salvaje furia, nada pudo hacer frente a los contois árabes. Este cuerpo estaba comandado y entrenado por el mismísimo Abjorrash, que había llegado hacía poco a la ciudad. Con sus pesadas armaduras y centelleantes lanzas, destruyeron a los nómadas de Neferata, y la misma vampiresa fue destrozada por una lanza de caballería. Sus restos fueron metidos en un gran sarcófago y llevados como trofeo ante el gran sultán Muntasir. Pero lejos estaba del final la reina Lamia. Neferata guardó pacientemente en su nueva prisión y con susurros y promesas logró cautivar a uno de los hijos del gran sultán, Khaled al-Muntasir. Poco después, la hermana del mismo, Anmar bin Muntasir, fue fascinada por la vampiresa y ambos hermanos se convirtieron en servidores de Neferata. Tras liberarse de su sarcófago, ambos fueron recompensados con el beso de la muerte, el beso de sangre. La influencia de Neferata poco a poco comenzó a cimentarse en Bel Aliad, ganándose a muchas familias nobles a su causa.
Además, comenzó a expandir una nueva religión por la capital árabe, el culto a Mordig, el dios necrófago. En poco tiempo, la ciudad se dividió en dos bandos, donde algunas familias nobles apoyaban a Neferata y al nuevo culto impío, mientras que otros se mantenían fieles al gran sultán, dirigidos por el comandante de los condois, Al-Khattab. La situación en la ciudad se tornaba cada vez más peligrosa, y los enfrentamientos entre un bando y otro eran cada vez más comunes, hasta que un nuevo mal irrumpió desde el este. En el año 1151 antes del calendario imperial ocurre el gran ritual, donde Nagash fracasa en su intento de levantar un grandioso ejército de no muertos, y el propio gran nigromante es asesinado por el rey Alcadizar. Es en ese momento cuando, enloquecido por la pérdida de su amo, Arkham el Negro marcha para arrasar Arabia y conduce un gran ejército de no muertos hacia Bel-Aliad. La ciudad fue azotada por plagas y tormentas, y finalmente un inmenso ejército impío asaltó sus murallas. La ciudad, tomada por el caos, poco pudo hacer para defenderse. Neferata y su corte, una vez más, huyeron, abandonando la capital árabe a su suerte. Las guerras de la muerte habían comenzado. Neferata se instaló entonces en Lashiek, la ciudad de los corsarios. La ciudad árabe se encontraba lejos de la creciente guerra, y allí Neferata se ganó el apoyo de la viuda concubina, madre del sultán de la ciudad. El joven sultán había muerto hace poco, y su madre deseaba mantener el poder y evitar un conflicto por la sucesión. Por ello Neferata la instruyó, y la anciana mujer acabó por convertirse en una habilidosa nigromante, manejando a su ciudad y a su hijo como un títere. Cuando Neferata se enteró de mano de la anciana que Wosoran se ocultaba en la ciudad, cayó sobre él en un intento de asesinarle, y en las calles del Lashiek los guerreros árabes de la viuda concubina, junto con los vampiros de Neferata, combatieron a las monstruosidades del vampiro. Finalmente fue expulsado y huyó hacia el norte. Neferata, por su parte, estaba deseosa de marcharse del lugar. La guerra de la muerte había convertido a Arabia en un lugar tumultuoso y caótico, no apto para la sutileza de sus intrigas. Bel-Aliad era una ruina humeante, y los enemigos afloraban desde cada rincón. Pero su influencia en aquellas tierras estaba asegurada, y aunque marchó al norte, nunca perdió la atención sobre lo acontecido en el sur del mundo. Entre los hombres primitivos de las incipientes naciones del Viejo Mundo, Neferata colocó a sus espías, su red de hermanas tenebrosas que llevaban ejerciendo su influencia sobre los humanos desde el albor de los tiempos. Tras crear un ejército de muertos vivientes, arrebató el pináculo de plata a los enanos en una sola noche, afrenta que le granjeó el título de reina del mal
en el libro de los agravios. Situado en lo más alto de las montañas del fin del mundo, la reina de los misterios se deleita en su desolación y abre las ventanas de las cámaras superiores para que se inunden con la luz de las estrellas. Desde allí lleva una no vida de hedonismo y confabulaciones. Controla a sus sirvientes no muertos y realiza expediciones de caza en busca de sangre.